hacer grande la pantalla. Bien, chicos, si se acuerdan, la semana pasada nos habíamos quedado con todos estos cambios mentales que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia. Y cómo es que eso ha hecho que se evolucione tanto social, política y económicamente dentro de la sociedad internacional. Parte de estas evoluciones son todas las ideologías que comienzan a esparcirse a raíz de la libertad, a raíz de la igualdad, de la obtención de derechos, de una mejor monetización o de una mejor recompensa. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar que se comiencen a esparcir, por ejemplo, las ideologías de la Revolución Francesa y las ideologías de la independencia de las 13 colonias? Que las colonias que se encontraban en todo en el actual continente americano, desde el actual territorio mexicano hasta la punta sur, como se le conoce como la Patagonia, tuvieron esta ideología de independencia y comenzaron a buscar la autonomía que merecían por encima de las colonias a las que pertenecían. ¿Qué fue lo que provocó la independencia de Iberoamérica? Entendemos la diferencia entre Latinoamérica, bueno, entendemos la diferencia entre América, Suramérica, Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica. ¿Alguien tiene por ahí la diferencia? Hispanoamérica es donde se habla español. Exactamente, Hispanoamérica es donde solamente se habla español. Latinoamérica, Todo lo de América, excepto Estados Unidos y Canadá, ¿no? no exactamente. Latinoamérica van a ser todos esos países donde se habla una lengua derivada del latín, es decir, el español y el portugués y el francés. De ahí en fuera algunos otros países que hablan que, por ejemplo, la Guyana, que no es Guyana francesa, Guyana tiende a tener se me fue el nombre, un idioma mezclado entre un idioma local y el holandés. Ok, y todos los demás, hay países, por ejemplo, bueno, Canadá, Estados Unidos, las Bahamas, que pues hablan inglés, y otros países de las islas como Jamaica, y otras islas antillanas que pues, no hablan un idioma derivado del latín. Que en Latinoamérica son todos esos países que hablan idiomas derivados del latín, como español, francés y portugués. Sudamérica, creo que pues alguien, está facilísima esa. Todo lo que está en el sur de América. ¿A partir de qué país? Hay que echarle un review de geografía, muchachos. A partir de Colombia. De hecho, si se dan cuenta, toda esta, déjenme, creo que sí, creo que sí alcanzan a ver un poquito el mapa. Déjenme ver si lo puedo hacer zoom. No me deja hacerle zoom, pero la tripita de América, Centroamérica, y terminando esa tripita, es decir, donde conectan Panamá con Colombia, ahí empieza Sudamérica. Iberoamérica se le va a conocer a todo lo que corresponde entre Latinoamérica y la península ibérica. La península ibérica es este puntito azul que vemos en el mapa en Europa y que comprende España y Portugal. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos en esta área geográfica. Vamos a enfocarnos entre Latinoamérica y la península iberoamericana para este pequeño tema y saber qué fue lo que causa que las colonias de estos dos países ibéricos, perdón, que la independencia, vamos a buscar las causas de independencia de las colonias de los países ibéricos. ¿Okay? Externamente existieron causas. ¿Cuáles fueron? A ver, Luis Emilio, ¿me ayudas leyendo las cosas externas, por favor? Sí, causas externas.
Ideas de la Ilustración, independencia de las 13 colonias, Revolución Francesa y invasión de Napoleón a España. Perfecto, gracias Luis. Em, ya vimos la ilustración, ya vimos que es la apertura mental que tuvieron los seres humanos a los cambios sociales, a los cambios políticos y a los cambios económicos, lo cual trajo como consecuencia la independencia de las 13 colonias, la cual a su vez promovía los ideales de libertad. Entonces, las demás colonias, al ver que una colonia que se encontraba en su mismo territorio pudo lograr una independencia, dijo, pues nosotros también podemos hacerlo. ¿Okay? Además de las ideologías de la Revolución Francesa, que lo que hicieron fue esparcirse por el mundo buscando una igualdad de derechos. Y la invasión de Napoleón a España, que si bien sabemos, la Revolución Francesa fue el antecedente para que Napoleón Bonaparte subiera al poder. Comenzar esta expansión de ideologías francesas e invadiera España, debilitando España. La Revolución Francesa y la invasión de Napoleón a España debilitan a las grandes potencias. Es decir, los que estaban muy fuertes dentro del continente americano eran España y Portugal, principalmente España, que tenía más territorio. Portugal también tenía un buen territorio, tomando en cuenta que en ese momento no se conocía todo ese territorio como Brasil, pero sí era una buena parte del territorio. A esto, la debilitación que tuvo España y Portugal por la invasión de Napoleón Bonaparte costó muchísimo dinero para poder defender a la península ibérica y se descuidaron las colonias. Okay. Vamos a ver. Sofi, ¿me ayudas leyendo las cosas internas, por favor? Causas internas. Indígenas y mestizos a favor de criollos, explotación y desigualdad en las colonias e imposición de impuestos excesivos. Ok, gracias, Sofi. Ahora, internamente, ¿qué estaba pasando dentro del continente? Externamente, en Europa, había un desorden total por las guerras napoleónicas, por los cambios ideológicos que ya no estaban de acuerdo con los gobiernos impuestos, etc. Entonces, los países en Europa ya no podían mantenerse a sí mismos. Sin embargo, tenían que seguir subsistiendo de las colonias porque era lo que los mantenía, pero los estaban descuidando. Pero internamente, ¿qué es lo que estaba pasando dentro del continente americano? Los indígenas y los mestizos estaban a favor de los criollos. Los criollos eran esta mezcolanza, eran estos hijos de peninsulares nacidos en el continente americano y eran quienes estaban promoviendo todas estas ideas de independencia. Los indígenas y los criollos se les unen al apoyo, es decir, están creando una mayor fuerza que la que podía tener la representación de la corona española o portuguesa dentro del territorio. La explotación y la desigualdad de las colonias era el factor principal que promovía el descontento dentro de las sociedades virreinales en el continente. Y la imposición de impuestos nuevos. Toda la corona española impuso nuevos impuestos a sus virreinatos dentro de América. Existieron varios virreinatos, no solamente el que formó parte de México, que nosotros conocemos, creo que la mayoría, el virreinato de la Nueva España, pero existió el virreinato de la Nueva Granada, que comprendió Colombia, Perú y Colombia, Venezuela y Ecuador. El virreinato del Perú, que comprendió parte del sur de Ecuador, todo el Perú, parte del norte de Chile y parte de Bolivia. La Capitanía General de Chile, que comprende el resto del hilito que es Chile. El virreinato del Mar de la Plata, que corresponde parte de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces, para estos 4 virreinatos, una capitanía, y estaba también pues Brasil por parte de Portugal, todos estos nuevos impuestos que se les imponen a los virreinatos causan por completo un descontento, porque al no tener los mismos derechos que los países peninsulares, buscan entonces generar ellos su propia identidad. Entonces, chicos, el mix de estos dos problemas causan las rebeliones y las guerras de independencia por cada nación. Ya la conformación de países viene después.
Aquí hay que tomar en cuenta que es la debilitación de los grandes imperios como lo es el Imperio Español, o como lo fue en su momento el Imperio Español. Ahora bien, dejando de un poco al lado toda la parte de las ideologías de libertad y de los cambios autónomos que empezaron a surgir en diferentes regiones, vino algo a lo que se le conoce como Segunda Revolución Industrial a finales del siglo XIX. ¿Qué buscó la Segunda Revolución Industrial? Fue la implementación nuevamente de nuevas tecnologías, pero en esta ocasión ya no fueron nuevas tecnologías para el proceso productivo, sino la implementación de nuevos materiales o de nuevas materias primas para generar mejores resultados. ¿Okay? Los dos países que principalmente fueron promotores de esta segunda revolución industrial fueron Alemania, Alemania y Estados Unidos. ¿Ok? Utilizando nuevos combustibles, ya no solamente el carbón como combustible, antes el carbón era un combustible por excelencia. Después dejó de serlo y se pasa a nuevos combustibles como el petróleo. Y también pues a la refinación de este y a su procesamiento para obtener gasolinas. El descubrimiento de la electricidad, la implementación del hierro, del fierro, todos estos moderados o moldeados a raíz o a partir de la máquina de vapor que les da todo este cambio de materia prima a materia secundaria, comienza a haber un gran auge, sobre todo de la electricidad, que fue uno de los más grandes inventos del siglo XX. Bueno, del siglo XIX, perdón, sí, no, del siglo XIX. La electricidad que fue el mayor invento del siglo XIX. Y sí, pues de los mayores inventos hasta nuestros días. Logrando así entonces que se facilitaran todavía más los procesos. ¿Okay? Recuerden, ¿quiénes fueron los grandes precursores de la Segunda Revolución Industrial? Fueron los Estados Unidos y Alemania. Disculpe, pero ¿por qué Alemania entra en esta revolución industrial? Bueno, recordemos que Alemania incluso hasta nuestros días es uno de los países que más le ha apostado a la tecnología. En ese momento Alemania está pasando uno de sus mejores momentos económicos, previo a las guerras mundiales. Y también estaba sufriendo un cambio de chip mental en el cual estaba buscando ser reconocida como una potencia internacional. Entonces, Alemania, al igual que Estados Unidos, entran en una competencia de producción masiva de nuevos productos. ¿Okay? Parte de la difusión de la electricidad en Europa la tiene Alemania, o, bueno, no parte, llamémoslo mérito. Mérito de la difusión, no de la invención, de la difusión lo tiene Alemania. Y además, Alemania siempre estuvo en un constante cambio. Recordemos que una de las mejores compañías automotrices está en Alemania y surge a finales del siglo XIX, la Volkswagen. ¿Okay? Entonces, este posicionamiento o querer, es que yo lo llamaría llamar la atención, chicos, pero ¿cómo explicárselo en sus palabras? Este querer destacar dentro de la producción internacional es lo que la posiciona como un precursor de la revolución industrial, además de las grandes masas de productos que hacía a base de petróleo, a base de gasolinas, a base de fierro y a base de hierro. ¿Sí te respondí, Emi? Sí, gracias. No, ¿de qué? Bueno, vamos entonces a ver este otro pequeño temita que se llama la paz armada. Estamos viendo una recopilación de temas, chicos. Recuerden que solamente son repasos de algunos temas que ya hayan visto en la secundaria en sus clases. La paz armada. ¿Qué fue la paz armada? Porque tengo aquí una imagen del continente africano. ¿Y qué tienen que ver otra vez los países europeos en todo este rol? Bien, chicos. Al encontrarse debilitadas las colonias americanas,
al encontrarse debilitadas las potencias con todos estos, con las riquezas de las colonias americanas, de las Indias Orientales, como le llamaban las potencias, vamos a encontrar que va a surgir la necesidad de buscar nuevos territorios de los cuales obtener riquezas. Y pues las grandes potencias tenían que aprovechar estas riquezas y sobre todo buscaban aprovecharse de países que no fueran completamente potencias, ¿no? No era lo mismo ir a buscar riquezas a China, que es un país que tiene muchísima biodiversidad, que ir a buscar riquezas a África, que es un país que pues realmente no tenía una población tan estructurada, no tenía una civilización tan estructurada, no tenía una unión. Entonces prácticamente aquello era un terreno de nadie y buscaba colonizarse. A raíz incluso de la comercialización de esclavos que existían con las colonias españolas en América, muchas potencias europeas buscan, aparte de esclavos y recursos en África, reposicionarse como potencias. Si España tiene una gran cantidad de potencias, ¿cómo yo, Francia, no voy a poder tener no voy a poder ser una potencia? Pero si no tengo cavidad en el continente americano, tal vez tenga cantidad en el continente africano. Entonces, varios países como el Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, España, Italia, lograron adueñarse de gran parte del territorio africano. Aquí tenemos una división, imagínense. Los países que tuvieron mayor presencia dentro del continente africano fueron el Reino Unido y Francia. ¿Okay? El Reino Unido con este color como rosita, o sea, vean cuánta cantidad tenía abarcado. Acá tenemos que incluso, o sea, Egipto fue parte de la corona británica, en su momento, una colonia británica. Francia, que tuvo por acá todo este azul fuertecito. Marruecos, Túnez, Camerún, Costa de Marfil. Portugal, que tuvo esta parte del sur de África. Alemania, España, que de hecho, como dato curioso, hay un país en África que también habla español, la Guinea Ecuatorial. Y bueno, Italia, que tuvo estos pedacitos, y bueno, territorios independientes, vamos, tenemos este pedacito de acá, y por acá tenemos también parte del desierto del Sahara, que comprende todo este norte de África. Entonces, chicos, el querer explotar todas estas, explotar todas estas riquezas dentro del territorio africano, en su momento fue productivo para algunos países, pero después no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se provocó al tener las colonias en África? Provocó una rivalidad entre las potencias, principalmente entre Francia, el Reino Unido y España, porque hubo un crecimiento económico para estas potencias. Entonces, comienzan estos egos de ver o de buscar quién tenía mayor poderío económico. Y a raíz de tener un mayor poderío económico se busca tener un desarrollo industrial de armamento. ¿Okay? Entonces, entre más armamento se tuviera, más ejército se iba a tener y sobre todo más fortaleza militar iba a tener una potencia, lo cual lo iba a posicionar como una potencia. ¿Okay? Y eso, a su vez, trae consigo el nacionalismo. Es cuando comienza a crecer el nacionalismo. La paz armada, chicos, se le conoce a esta rivalidad entre potencias, se los voy a resumir así. La paz armada se le conoce a esta rivalidad entre potencias por ver quién era la mejor potencia sin necesidad de caer en un conflicto bélico. ¿Saben qué es un conflicto bélico, muchachos? No, perdón. Un conflicto bélico es una guerra, ¿okay? Un conflicto armado. Eso es un conflicto bélico. Un enfrentamiento con armas, un enfrentamiento violento entre las naciones. Entonces, la paz armada
es este nivel de tensión que existía entre las grandes potencias como el Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, por ver quién colonizaba más y por ver quién tenía la posibilidad de ser posicionado como la potencia principal de Europa. Este periodo entre 1887 y 1914 se le da el nombre de paz armada, pero va a evolucionar conforme va evolucionando el nacionalismo. El nacionalismo, chicos, es este sentimiento de pertenencia que tienen las personas hacia su país de origen. Por ejemplo, nosotros podemos decir que somos mexicanos. Cuando un mexicano va al extranjero o cuando viene un extranjero a México, nosotros particularmente amamos hablar de nuestro país. No soportamos que se hable mal de un mexicano en el extranjero, no soportamos que se humille un mexicano en el extranjero y siempre estamos con aras de progresar. El mexicano siempre se ha caracterizado por esa ideología de progreso y por esa ideología de crecimiento y de querer posicionarse dentro de las potencias internacionales, lo cual nos ha hecho una potencia dentro de la región latinoamericana. El ser una potencia dentro de la región latinoamericana nos da un sentimiento de nacionalismo y de pertenencia. A pesar de que tenemos cosas en común con Perú, con Colombia, con Argentina, además del idioma, el nacionalismo nos hace sentirnos parte de una nación, ser completamente mexicanos y poder defender a nuestro país. Este concepto surge dentro de este movimiento de la paz armada, chicos. Y países como Francia y el Reino Unido comienzan a desarrollar un nacionalismo fuerte. Sin embargo, Alemania e Italia comienzan a desarrollar un nacionalismo radical. Es decir, que no tenían por qué tolerar que otro país, aunque fuera europeo, tuviera injerencia dentro de su país, buscando una raza pura, buscando una limpieza, entre comillas, en la sangre. ¿A qué se le puede llamar limpieza, entre comillas, de la sangre? A decir que, por ejemplo, las colonias americanas y africanas tenían una mezcolanza entre europeos y nativos y había una mezcolanza biológica. Eso para ellos era una mezcla de sangres. Ellos buscaban que fueran alemanes, hijos de alemanes, descendientes de alemanes, italianos, hijos de italianos, descendientes de italianos, y así consecutivamente. Eso fue un nacionalismo radical, menospreciando o viendo menos a otros países con menor poderío económico que el que tenían ellos. ¿Ya se empezó la guerra? Por eso comenzaron las guerras, por eso vamos para allá, Camilo. Tiene que ver también las tribus de lo que era Estados Unidos o de lo que es Estados Unidos desaparecían por completo. Sí, de cierta manera sí, pero el caso de las tribus estadounidenses tiene un caso muy particular, muchachos. A diferencia de la independencia que sufrió Latinoamérica, donde hubo una unión entre indígenas, mestizos y criollos, en Estados Unidos no hubo una unión por completa con los colonizadores británicos. Ahí fue una independencia de británicos entre británicos, ¿ok? Y un repliegue de las comunidades indígenas. Sí hubo masacres indígenas en los Estados Unidos, pero a pesar de que no fueron tan escandalosas como las masacres indígenas en los demás territorios, no hubo esta unión de fortalezas. ¿Por qué? Porque recordemos la grandeza del territorio que tiene Estados Unidos. Entonces, al concentrarse las 13 colonias solamente en la costa este, lo demás era terreno indígena y que hicieran lo que quisieran. Cuando comienza la expansión de Estados Unidos a través de la doctrina Monroe y a través del manifiesto, del destino manifiesto, entra otra cosa, ya entra esta parte en la que la raza blanca también era una raza pura. De hecho, vamos a ver eso más adelante, pero Estados Unidos, a pesar de que nos quitó el territorio del norte, porque eso sí, eso ya era México, a raíz de que Estados Unidos nos quita el territorio del norte,
se dicen, bueno, ¿por qué no? Ya si pudimos con el territorio del norte, pues podemos con todo el territorio, ya México estaba muy debilitado. La respuesta fue no, porque México era una tierra llena de indios y de personas salvajes. Entonces, sí hubo estos casos de nacionalismo radical en Estados Unidos, pero llegan después. O bueno, llegan en otra parte de la historia que no estamos desarrollando ahorita, ¿ok? Pero sí tiene que ver en mí. Bien, nacionalismo ya era lo que yo les estaba explicando hace un momento, concepto moderno de nación, la nación como una entidad soberana y autodeterminación. Ningún otro país tiene por qué estar por encima de nosotros. Y el imperialismo, ¿qué era el imperialismo? El imperialismo, chicos, era, el Reino Unido era el caso perfecto de lo que era el imperialismo. Poseía colonias en territorios como América, África y Asia. Explotaba los recursos naturales para su propio beneficio y para su comercialización dentro del territorio británico y aperturaba nuevos mercados para los nuevos productos. Así, rápido, si yo les digo el Reino Unido, ¿cuál es el producto por excelencia que se les puede llegar a venir a la mente? Imperialismo, ¿no? No, el producto, o sea, el producto que más se les venga a la mente, ¿no? El té. Muy bien, Sofía. No crean que el té es británico y no se daba en el Reino Unido. El té lo traían de las colonias orientales, de las colonias sureñas. Entonces, el té, el caucho, el chocolate, el café, las especias, todos estos productos que explotaban a manos llenas de territorios como Egipto, como la India, que fueron sus territorios más emblemáticos dentro del imperio, fueron incluso trasladados por nuevos mercados. El famoso canal de Suez, que es este canal que atraviesa el Medio Oriente y el norte de África para llegar a la India de manera comercial, fue trazado por el Reino Unido a fin de buscar nuevos mercados. ¿Ok, chicos? Entonces, había una diferencia entre imperio, nación, colonia, todo un revoltijo que poco a poco se va a ir esclarificando un poquito más para ustedes, pero una vez que la paz armada comienza a llegar a su fin, incluso ya no se le podía llamar colonias a los territorios africanos, sino territorios ultramar de algunos países como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal. Sin embargo, para el Reino Unido sí eran colonias. Entonces vemos que hay un cambio de potencias. Ya España ya había dejado de ser una potencia. El Reino Unido se estaba consolidando como una gran potencia. Alemania se estaba consolidando como una gran potencia tecnológica. Estados Unidos comenzaba a desarrollarse de manera económica, pero todavía no tenía esa fortaleza internacional que tiene hoy en día. Italia comienza a tener un gran sentimiento nacionalista. España y Portugal se estaban recuperando de todos los golpes que recibieron después de las guerras de independencia en los territorios americanos. Países que vivían dentro de su burbuja, como lo era Rusia, y que no se metían en absolutamente ningún tema internacional, van a sufrir cambios después. Pero esto lo vamos a ver la próxima clase, chicos, con la Primera Guerra Mundial.